Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar en el que nos mires, por este gran don de la ubicuidad que permite la tecnología. Nuevamente te doy la bienvenida a este tu programa Líderes al Descubierto. Y como ya es costumbre, tenemos invitados de lujo. Hoy el doctor Osiris Ramírez, que es un referente en el Estado de México en materia de educación, Estado, derechos humanos y por supuesto el don de la palabra. Ya nos platicará más adelante incluso de sus iniciativas en radio alrededor de este tema. Pero ¿qué les parece si también, como ya es costumbre, en lugar de yo seguirlo presentando, dejamos que el doctor Osiris nos platique en la vía del storytelling sus andanzas en la vida, cómo ha llegado a acumular el éxito que hoy tiene y esto que nos encanta, saber qué cosas ocurrieron en la niñez, en la juventud o recientemente que nos ayuden a inspirar a todas y todos ustedes internautas en el ámbito del liderazgo. Bienvenidos, bienvenido, querido Osiris. Gracias, Un placer Bogart. tenerte aquí en tu espacio Líderes al Descubierto. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Lo primero que quiero decirte es me siento muy cómodo, muy tranquilo, porque estoy con un referente también de la innovación y de la palabra. Muchas gracias, Bogart. Hombre, qué generoso, la verdad. No sabemos qué va a pasar ahora porque aquí el señor ha entrevistado a cientos de personas y bueno, a ver si no acabo yo entrevistado yo en lugar de hacerlo yo a él. Pero ¿qué te parece si podemos iniciar con esta historia de tu vida para que te conozcan un poco más? Seguro. Y en ese ir y venir de experiencias ir destacando aquellos momentos que inspiran a la gente respecto de momentos en los que sientes que se derrumba el mundo, que algunos proyectos fracasan y todo este tipo de cosas. ¿Y qué mentalidades, qué ejercicios, qué espiritualidad, lo que te haya sacado adelante para estar hoy donde estás? Por Muchas favor. Gracias, querido Bogart. Pues a todos los que nos hacen favor de seguirnos en Líderes al Descubierto, déjenme compartirles que el mundo se nos cae prácticamente siempre y en todo momento. Creo que ese es el secreto de muchos de los éxitos que el ser humano puede ir teniendo. El mundo se derrumba constantemente, pero la grandeza que tiene el ser humano es que en el corazón del mismo habita la posibilidad de reconstruirlo constantemente. Es una suerte más o menos como la de Penélope, que tejías y destejías. Y así es la vida. Todos los días te enfrentas a circunstancias en las que no sabes cómo vas a iniciar, ni mucho menos cómo va a terminar, pero cierto tienes que tener la mentalidad enfocada en lo que quieres lograr. Muchos dicen que no te fijes en los obstáculos, sino en la meta. Por el contrario, otros te dicen, ve sobrepasando uno a uno y un día a la vez, y la meta llegará sola. Yo creo que esto es una suerte de boxeador. Hay que ir trabajando, en este caso al contrincante, al oponente, pero siempre con respeto. Yo pondría como uno de los valores más altos el respeto que le pongas a tu integridad, a tu dignidad, a tu persona, y fundamentalmente te va a llevar eso indubitablemente al respeto hacia los demás. Finalmente eso te va a hacer congruente, ¿no? Sin duda. Que es una cualidad que todo líder debe de tener si pretende poder dirigir una comunidad. Pero otra cosa, ya ven, el señor es campeón de oratoria en varios certámenes y la verdad un lujazo que podamos seguirte escuchando. Cuéntanos entonces, ¿de dónde vienes? Sabemos de tu referente con el Estado de México. Sí. ¿Por qué no le cuentas a nuestros internautas un poco de tu vida? Ábrenos ese corazón, esa confianza, Sin duda. para que ellos se identifiquen contigo y vean que sí se puede. Claro que se puede. Se puede y se podrá siempre que lo queramos. ¿Quién es Osiris Ramírez? Gracias por preguntarlo en estas tus cámaras. Osiris Ramírez nace en Toluca, en el Estado de México, hace 39 años. Soy el segundo de 5 hijos. Mis padres, que aún tengo la fortuna de que vivan, mi padre tiene ya una edad avanzada, pero tiene una vitalidad impresionante. Wow. Él me enseñó a amar y a querer la tierra,
Me enseñó las labores que me correspondían en ese momento como joven estudiante, de levantarme, estudiar, pero también hacer labores en el hogar, en la casa, el jardín, meternos a la tierra, que tus manos toquen la tierra. Mi mamá, por el contrario, con un corazón más sensible, me enseñaba y me alentaba a que yo hablara. Okay. Ella escribía poesía, nunca publicó, nunca la tiene seguramente por ahí arrumbada, y qué lástima, pero ella me alentaba a que yo hablara. Eso recuerdo muy bien. Y me decía, apréndete este poema, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo declamas? Hasta que yo entro a la escuela primaria, en una escuela pública, yo soy formación eminentemente pública. Estudié tanto primaria, secundaria, preparatoria y la licenciatura, la maestría y el doctorado en una institución pública. ¿Ya Entonces, yo no hay creo, límites. No, ningún límite. Hoy ese gran debate entre la escuela pública y la privada realmente no tiene fruto ese debate. De acuerdo. ¿No? Quien quiere estudiar tiene aliados como es los libros, como es el internet, como son los profesores. El que es perico, ¿no? El que es perico, ya saben lo que le pasa, ¿no? Así es. Entonces, así surge mis primeros años de formación. Posteriormente, cuando yo entro en la escuela primaria, siempre lo he dicho así, que incluso dentro de mis entrevistados recientemente estuvo el profesor que me tendió la mano por vez primera y me dijo, apréndete un discurso. Ok. Yo no sabía ni qué era la oratoria, pero yo entré al mundo de la oratoria y esto es el segundo valor que quiero posicionar, o el segundo emoción, el amor. Wow. Tenía quizá, no sé, 7, 8 años, seguramente, y sigo sin saber a ciencia cierta qué es el amor, pero me acuerdo que entro a estos temas de oratoria desde pequeño, porque yo veía a una niña que hablaba muy bonito y además ella era muy bonita. Entonces yo me empiezo a acercar y dije, bueno, pues quiero conocerla. Me metí en esos temas, jamás la conocí, nunca la volví a ver, pero eso fue lo que me inspiró, ¿no? A la suerte de Eduardo Galeano, cuando nos habla de la quimera y nos dice qué es la quimera, pues lo que te hace seguir, ¿no? Entonces, así fue como empezó esta trayectoria de querer hablar, de que se te volviera una necesidad ontológica incluso, el querer expresarte. Recuerdo que yo escribía de niño, recuerdo que me gustaba deletrear las palabras, recuerdo que llegó a mi vida algo fenomenal, Bogart. ¿Qué fue? La poesía. Oh. La poesía es, más allá del texto que tú lees o puedes escribir, la poesía es belleza. Y yo encontraba sonoras palabras que en mi cabeza retumbaban, ¿sabes? Y todavía hasta la fecha, diariamente te lo puedo asegurar con mucho orgullo, un poema inunda mi cabeza. Es decir, diario repito un poema, diario estoy constantemente y en contacto con la poesía, porque eso me da, creo yo, sonoridad, armonía, y eso me permite también vivir un tanto más feliz. Pero además creo que, fíjate, y citando a Isaacson, este autor de biografías que, sabes, ha hecho la de Darwin, la de Leonardo, sin duda Steve Jobs, y él habla mucho de esa intersección entre las ciencias y las artes. Sí. Y señala con mucha precisión cómo estos personajes acerca de los que ha escrito tienen esa virtud. Claro. Y fíjate que desde la innovación, lo que vemos en gente con esas características es que es capaz de nutrir su creatividad. Así es. O sea, esta combinación entre leyes mediana o fuertemente duras, sí, o hasta universales, claro, y de pronto por grandes temporadas irrefutables, contra la imaginación, déjame decirlo incluso así, la fantasía que provocan los artes, la verdad es que de repente hacen que surjan ideas antes no concebidas, ¿no? Sin duda alguna. Y además, bueno, yo solo escucho la palabra poesía. Quiero decirte que no soy un conocedor, pero sí soy un gran apreciador. Eso es lo mejor. Y
inmediato se me pone la piel de gallina, ¿no? O sea, y escuchar a veces al propio autor declamando, Sí, sin duda. es una cosa fantástica. Entonces, la poesía cambia tu vida radicalmente. La poesía ¿Y la luego cambia qué radicalmente. siguió? Y luego, ¿qué siguió? Pues sigue que me meten a estos certámenes escolares de oratoria, me llegan algunos maestros, incluso el profesor José Natividad, a quien le mando un fuerte abrazo, me pone en su casa, me lleva y me dice, ¿sabes qué? Te va a entrenar mi hija, y Ok. pues vuelve a hacer lo mismo. Te empiezan a llegar los maestros, Ujú. y esos maestros que te van a marcar toda la existencia, porque a la fecha los sigo frecuentando. Yo tengo una alta estima por los maestros, Bogart. Lo veo desde ahora que decías Sí. ese que te tendió la mano. Mm. Y bueno, pues te conviertes tú también, veremos adelante en esta historia, Claro. en un maestro pues dedicado mucho, gran parte de tu tiempo a la educación. Oye, fíjate, uno de los miedos más importantes en la escala de los mismos Sí. es el miedo a hablar en público. Sin duda. ¿Te acuerdas de la primera vez y qué sentiste y cómo lo superaste? Sí, sí me acuerdo de la primera vez de la primera vez que me acuerdo. Sí, claro. Valga la expresión, porque me refieren que yo desde niño ya me gustaba hacerlo. Ok. Es decir, me ponía a platicar, que tenía conversaciones con otros Ujú, compañeritos que yo honestamente no recuerdo, pero la primera vez que me acuerdo fue un momento incluso un poco traumante. Ok, cuéntanos. Estoy parado en el aula de clase, mi profesora me dice, esto que yo les voy a compartir, y aquellos que quieran hablar, no lo hagan, no lo vuelvan a hacer en su vida, por favor. Me pusieron en el salón de clase y me dijeron, observa un punto al fondo, fijo, no quites la mirada y ahí se te van a ir los nervios. Al contrario, llegó una carga de nervios impresionante desde que empiezo a ver el punto y todo a su alrededor gris. Aguanten 3-4 minutos viendo un solo punto y entonces todo se vuelve negro. Yo pensé que me había quedado ciego. Oh. Entonces, más allá de la seguridad que me dio, sentí un temor impresionante porque no veía. Ya estaba despabilada mi vista, entonces ya no veía y fue un poco traumante. Sin embargo, se compensa con la emoción de que resulta que yo gané. ¿Qué vieron? ¿Qué observaron? No lo sé. Sigo sin saberlo, pero me dijeron, tú ganaste, aquí está tu primer lugar y ahora te toca ir a otro nivel. Hijo, tengo los pelos de punta, te lo juro, porque parecería que hubieras entrado en un trance, entonces. Sin duda. No supiste no viviste lo que estaba ocurriendo. No lo viví. Más que ahí como... Me sustraje en la visión que yo tenía adversa de ver un solo punto, y eso me hizo quizá perder el miedo. Fíjate. Quizá. No lo sé porque no soy consciente de ello. Claro. A partir de ahí vinieron los entrenamientos. Y ese es un tercer punto que yo quisiera colocar. Una mente entrenada es una mente que se va a dominar. Un cuerpo entrenado es un cuerpo que va a responder. Una conducta entrenada es una conducta que va a poder compartir. Entonces, un tercer punto es el entrenamiento, ¿no? Tienes que entrenarte todos los días. Me preguntaban hace poco, oye, ¿tú siempre hablas así? Y yo decía, ¿así cómo? ¿No? Sí. No, es que pareciera que estás conduciendo un evento. Le dije, bueno, perdón, pero es que todos los días vocalizo. Claro. ¿No? Todos los días, absolutamente. Es disciplina también. Unos le llaman disciplina, yo le llamo... yo creo que cuando la disciplina se convierte en un gusto, ya es simplemente un hábito, una armonía, lo gozas, lo disfrutas. Un modo de vida. Un modo ¿no? de sin duda alguna. Es como desayunar. Sin duda ¿no? alguna, sin duda alguna. Y además, perdóname que abuse de la palabra. Por favor. La oratoria ha compuesto absolutamente todos los puntos de mi vida. Fíjate que me haces recordar un libro muy recomendable, amigas, amigos, que se llama Los fuera de serie, o The Outliers también en inglés, y que justamente me lo haces recordar porque recordarás que allí se habla de la figura del experto. Y el experto, según el autor, es aquel que tiene acumuladas más de 10,000 horas practicando cualquiera que sea el oficio,
la ciencia o el arte de que se trate. Entonces, él habla justamente alrededor de la práctica. Y acá hemos descubierto, fíjate, aquí en Líderes al Descubierto, que la mayoría de los entrevistados está refiriendo dos cosas: práctica y conocimiento. Sin duda alguna. O sea, ninguno lo ha separado para decir, deja la escuela, y estas ideas de Jobs, Zuckerberg y todos esos grandes que ahora de alguna manera, creo yo, distorsionan un poco la realidad. Hay que pensar que son carreras excepcionales, pero no creer que el destino está marcado por eso. Sí, ¿no? Tampoco quiero que dejen de buscar sus sueños y que si aspiran a ser una figura como ella o ellos lo dejen. Pero sí es importante saber que son garbanzos de a libra, ¿no? Cierto. Ciertamente, todo esto es construcción. Así es. Todo se construye, todo se edifica y es sí la tenacidad, sí la práctica, por supuesto, pero déjame agregarle un valor más. Por favor. La pasión. Claro, claro. Que seguramente te viene de la práctica y del conocimiento. Lo dijiste muy bien. La pasión con que imprimas las cosas, porque tú sabes que estás haciendo algo que en ti hace bien y a los demás también se proyecta bien. Aunque quizá, y solo quizá, es la más difícil de identificar, ¿no? Sí, yo creo que también es la más difícil. O sea, pues aprender, si tienes disciplina, vas a la escuela o tienes el hábito de leer, vas a aprender. Sí. Practicar probablemente sea la segunda, Sí. porque adquirir hábitos no es sencillo, ¿no? Así es. Si en esas aparece la pasión, ya la práctica va a ser natural. Ya va a ser un hábito, ya va a ser el disfrute de la práctica. Va a ser un disfrute. Sin duda. Pero vaya que hay que estar atentos a temas como la intuición, a temas como la observación, la apreciación de aquello que verdaderamente nos hace felices. Porque ahí puede estar la pasión. Hace rato que hablabas de este tema de que de niño platicabas y conversabas con tus compañeritos, me hiciste también recordar, yo también soy un gran platicador. Muy interesante. No a nivel de oratoria y estos temas, pero me gusta mucho conversar, platicar y aprender en esa vía. Pero esto también va para los maestros y maestras. Abusados con la identificación de los talentos futuros de los niños. Me acuerdo de ese sello del periquito. Sí. Que junto con otros sellos pudo haber marcado a muchas generaciones. Sí. Y que no juzgo porque quizá en ese momento no teníamos a la mano muchos conocimientos psicológicos y de inteligencia emocional infantil. Pero había quienes nos callaban y no era la voz, era probablemente un talento. Sin duda. Así que habría que tener muchísimo cuidado con eso. Sin duda, y acabas de tocar un punto central. Y justo que cuando te decía que me dicen mis padres, es que tú hablabas con tus compañeritos, y te estoy hablando que tenías quizá 3, 4 años. Mi recuerdo más antiguo es por ahí de los 5, ¿no? Seguramente hay gente que tenga recuerdos más antiguos, sí. Pero te estoy hablando de cuando tenía 3 o 4 años. Pero aquí viene lo que acabas de comentar. Los padres tenemos la gran obligación, el deber, no solamente de traer hijos al mundo, sino de educarlos, sí, pero de respetar lo que ellos piensan y sienten. Wow. Eso es un gran valor de padre, decir, respeto lo que mi hijo es, hace o quiere. Claro. Ahora, en esto que te estoy refiriendo, viene la enseñanza que tú acabas de tocar, y déjame compartirla. Hoy que algunos años de estudio tengo encima, y que aún me faltan muchos más, por supuesto, he descubierto algo. Ese talento sí se inhibe, sí se corta. ¿O no es cierto, aquellos quienes nos están escuchando y viendo? Primero tenemos al niño, a la niña, y le decimos, habla, ¿no? Mira, esto es pelota, mira, esto es agua, y hasta le deletreamos agua. Y fíjate lo que hacen los papás.
abren la boca y agua, pelota. Y entonces el niño aprende. Queremos que el niño tenga palabras. Cuando ya las colecciona y el niño empieza a sacarlas, ay niño, ya cállate, por favor. Dios, entonces ahí empieza ese juego de que estás desvirtuando el aprendizaje del menor. Sí. O pasa otra cosa que seguramente lo hemos vivido todos. A ver, hijo, vamos a ir a la fiesta de tus amigos, pórtate bien. ¿Tú crees que un niño de 6 años sabe qué es portarse bien? Bien, mal. Pues no ¿Cómo sabe ni qué es bien. diferenciar, no? ¿Cómo me porto bien? ¿No? Entonces el niño, conforme vamos creciendo, vamos asociando que portarnos bien es no gritar, dar la mano, saludar, etcétera. Sin embargo, en ese momento no sabemos qué es portarse bien. Claro. Pero le imponemos al niño una tarea de decir, pórtate bien, saluda, habla fuerte. Y si hablas mucho, entonces ya cállate. Es un tema bastante complicado el tema de aprender a hablar y enseñar a hablar. O el otro, ¿con qué asociamos a las personas que hablan solas? Entonces tú ves a una persona y está hablando sola y dices... Pues con afectación de sus está cualidades loco, ¿no? mentales, loco. Incluso no lo dices, solamente sí, lo sí, muestras, sí. ¿no? Y cuando un niño habla solo, ¿le dices que está igual loco? Claro que no. No. Hasta te quedas Pensando y viendo dices, qué está wow, diciendo. qué imaginación Sí, sí, tiene. sí. Eso quiere decir que el niño, cuando está adquiriendo su entorno, cuando está abrazando su vida, necesita crear momentos de imaginación y de aprendizaje a la par para asumir el mundo. Wow. ¿Y por qué cuando estamos grandes le decimos a alguien que está loco? Cuando está platicando consigo mismo. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que tenemos que platicar con nosotros mismos. Sí, y la mayoría lo hacemos, pero por esas imposiciones sociales en Exacto. silencio. Sin ¿no? duda. Y a veces ya ni sabemos cómo, ¿no? Exacto. A veces Alguna ya no sé. vez me descubrí viviendo solo y escuchando mi voz por primera vez en el día, Ujú. por ahí de la 1 de la tarde. Ok. Y justamente en un pensamiento frente al espejo. Y me sorprendió muchísimo porque había estado, desde que desperté normalmente entre 6 y 7 de la mañana, Claro. hasta la 1 en silencio, ¿sabes? Y dije, "Ah, caray, No hoy no he había hablado. oído mi voz, ¿no?" Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Estos temas que te apasionan alrededor de la educación te llevan sin duda a querer tú también enseñar, además de las materias de derecho que practicas en la universidad y todas estas asesorías alrededor de la Comisión de Derechos Humanos, la Procuración de Justicia, el Consejo de Seguridad. ¿Cómo se relaciona la valía de la palabra, la buena expresión, en la transmisión de las ideas en estos temas que de pronto son complejos, Sí. bastante abstractos y de una dificultad social pues muy imperante? Sí. ¿Qué destacas allí? Tu pregunta es muy interesante, sumamente pertinente. Fíjate que creo que los seres humanos no le hemos dado la valía que tiene la palabra. Y ese es mi quit ahora, ese es mi meta ahora. Tratar de que los seres humanos valoremos la palabra. Para mí la palabra, y esto está acuñado en el próximo libro que ya platicaremos después, la palabra es la representación del pensamiento. ¿Cómo sé que Bogart está pensando en cierta idea? Tú que te dedicas a las ideas, a través de la palabra. De otro modo, no conocería tu pensamiento, ¿cierto? Entonces la palabra se vuelve, en esencia, el instrumento perfecto para poder mostrar lo que somos y lo que hacemos. En estas actividades, bien lo dijiste, la Procuración de los Derechos Humanos, ahora tengo la oportunidad de estar en la Procuración de los Derechos Universitarios, el Consejo de Seguridad en el Estado de México. Es fundamental comprender los conceptos y también comprender los fundamentos para que pueda uno entonces direccionar hacia dónde va una propuesta, cómo tienes que tratar y cómo tienes, una palabra que me fascina, dialogar con los demás. Okay. Si no hay diálogo,
entonces no existe riqueza. El diálogo significa, su raíz etimológica es eso, dos conocimientos, dos palabras. Entonces, cuando tú confrontas estas dos palabras en un diálogo, lo conviertes en una riqueza porque sale un tercer producto que es el acuerdo, ¿no? De una negociación sale una mediación, de una negociación sale una satisfacción mutua. Y esto es cuando entonces tú le diste peso al diálogo. Cuando no hay diálogo, existe un Rusia-Ucrania. Claro. ¿No? Ve nada más. Sí, hasta allá puedes llegar. Claro, por supuesto que nos matamos. Nos matamos. Por falta de diálogo o comunicación. Así es, porque no sabemos bajar lo que aquí está a través del lenguaje con valores, con principios, con conocimientos, ¿cierto? Pero también con mesura, con prudencia, con tolerancia, que tanto nos falta o veo que nos falta en estos momentos. Entonces, al desarrollar las actividades profesionales, la palabra se vuelve para mí uno de los elementos sin el cual no puede existir ni entendimiento, ni diálogo, ni pasión. ¿Cómo yo digo que tengo ganas de trabajar en un proyecto si no lo sé clarificar a través de mis ideas? Entonces, las palabras incluso pueden ser originarias de violencia. Yo siempre pongo el ejemplo a mis estudiantes y les digo, a ver, cuando una persona, en este caso que vivimos una terrible época de maltrato hacia la mujer, reprobable en todos los aspectos, cuando una persona golpea a otra, no solamente va el golpe, no solamente va el cuerpo como máquina a agredir a otro cuerpo, sino va implícito también una palabra, o previo existió una palabra. Primero te ofendo con palabras, ¿no? A veces lastima más la integridad humana una palabra que un golpe. Sin duda alguna. Ahora, si combinas esa palabra no grata con un golpe, la violencia explota, ¿no? ¿Qué pasaría si el proceso fuera diferente? Si yo abrazo con palabras, si yo te acomodo con palabras, ¿no? Si yo te abrazo, hoy en la pandemia lo estamos viendo, Bogart, en el punto más alto, bueno, ya no sé cuál es el punto más alto de la pandemia, cada 8 días aparece uno, pero hoy en la pandemia lo que nos salvó, cierto, fue la tecnología, el Zoom o estas plataformas, pero fue la palabra. No veías a la persona, no sabías ni si estaba parada, sentada, incluso podías apagar tu cámara. Cierto. Pero lo que reinaba era la palabra. Y a través de la palabra educabas, dabas consultas médicas a través de la palabra. De acuerdo. ¿No? Mostrabas cursos de arte a través de la palabra y claro, se apoya en las imágenes. Pero cierto, la palabra en pandemia ha recobrado un brillo particular y tenemos, creo, que darnos cuenta de ello. Fíjate, te quiero invitar a una reflexión que proviene de mi formación en innovación, creatividad y todo esto. Fíjate que hay un estudio que demuestra que la aparición del lenguaje escrito, y por supuesto que ese está acompañado de la palabra, o representado, o sonorizado, ¿no? Limita en algunos aspectos la forma original de comunicación. Okay. Esto que decías hace rato, puede surgir un debate, no quiero generarlo, quiero conocer desde tu punto de vista de estudio. Porque lo que ellos dicen es, antes nos comunicábamos a través de gráficos. Sí. Incluso en la materia de creatividad y generación de la misma, hay algo que se denomina en inglés doodling, en español sería garabateos, ¿no? Y hay otra cosa que se nos va limitando. El hecho de que tú puedes expresar en un dibujo una idea. ¿Cierto? Mediana y a veces altamente compleja. Cierto. Pero resulta que cuando aparece el abecedario y las palabras, se va limitando. Se limita. Al final del día, vamos a coincidir en que hoy las palabras es el vehículo de comunicación entre los seres humanos. Sí. Y déjame complejizarlo un poco más. ¿Qué sucede en las relaciones más cercanas
que de pronto veo que aquí somos capaces de comunicarnos perfectamente. Ujú. Pero cuando hay emoción, cuando hay asunción, cuando hay enojo, cuando hay a veces esta voluntad incesante de quedar bien con el otro, Ujú. o el engrandecimiento del ego nos calla la boca, Ujú. ¿qué pasa allí? ¿Qué nos recomiendas? Son dos cosas, ¿no? Y es largo lo que te digo ahora, pero No, muy me claro. parece muy interesante. Sí, muy claro. Déjame partir de lo que dijiste de los grafos, Sí. ¿no? El lenguaje gráfico, el lenguaje icónico, que nos muestra desde luego los primeros intentos del ser humano por comunicarse. El niño, vuelvo a los niños, antes de utilizar las palabras, están dibujando, Ujú. ¿cierto? Ujú. Están haciendo trazos y te puede mostrar una raya o 3 rayas con un garabato Ujú. y te dice, papá, este eres tú, Claro. ¿no? Y el ser humano dice, ese es mi Ese es, papá, claro. ese soy yo, Ujú. ahí está y lo tengo mostrado, ¿no? Entonces ahí surge, me parece, la riqueza de las interpretaciones. Ok. Si yo les muestro una imagen en estos momentos, te puede representar Varias tantas cosas como seres humanos, Ujú. ¿cierto? Sí, sí. Pero entonces, pero si yo te digo, esto es una pelota, tu mente de manera inmediata configura a la pelota. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Qué trato de decirles con esto? Que hoy en día tú subes a una red de muchas imágenes, red social de muchas imágenes como el Instagram, Ujú. subes una foto, ahí es preponderantemente una imagen. El texto muchas veces puede no ir incluso, Ujú. ¿no? Pero la imagen sí. Entonces, cuando subes una imagen, dejas al descubierto cientos o miles de interpretaciones. Pero cuando tú lo clarificas con una palabra, entonces le estás dando el sentido que tú quieres. Por eso sostengo que las palabras escritas o habladas son el mecanismo más nítido de la comunicación, aunque no el único para poder dar a entender un concepto. Sensacional. Yo estoy en contra, Bogart, Ujú. cuando decimos es que una imagen vale más que 1000 palabras. Completamente en desacuerdo. Después de escuchar esto, Sí. Yo creo que una imagen la soportan 1000 palabras. sin duda. O 1000 palabras pueden ser vaciadas en una imagen, pero no hay discordancia. A mí me gustaría decir podría, Ujú. o podría valer más que 1000 palabras. Por supuesto. Porque vaya que hay gráficos que... Que sí, no necesitan palabras, Así ¿cierto? es. Que no necesitan Así palabras, pero bueno, Pero finalmente estoy de acuerdo soporta, contigo. ¿no? A mí me gustaría decir que la palabra y el lenguaje y los abecedarios Ujú, pues son una manera evolutiva ujú. de la comunicación original, ¿no? Sí, Cualquiera sin que duda. haya sido, Sin canto, duda. grafos, al final El del cuerpo. día es algo más depurado. Ujú. Imagínate hablar de los números también como un lenguaje, Sí, ¿no? sí, Que claro. tiene sus varias historias Sí, hasta así es. poder llegar a donde estamos y hacia dónde vamos. Ahora, Así después tendremos otra entrevista con Felipe Morales, especialista en Claro. computación cuántica, Uf. que ya cambia lo de ceros y unos ahora. Ya el código binario ¿no? quedó desfasado, ¿no? Entonces, es tan un campo tan vasto, ¿no? Ujú. Oye, de la segunda parte, ¿qué me dirías? De la segunda parte, qué bueno que no me dejas ir con ese tema porque te quiero decir algo ahí. Yo soy un amante, pero de verdad amante, de los silencios. Mira. Me parece que el silencio, a la par de la imagen, te puede decir más que 1000 cosas, ¿no? Sin silencio no hay música. Exacto. Y otras tantas Ni cosas. palabras, ni nada. Entonces, yo soy un amante de los silencios. Y es muy difícil tener silencio en estos tiempos, ¿no? Y más un silencio interno. ¿Qué te dicen ahora quienes se dedican a enseñar las artes de la meditación, por ejemplo? Yo soy un practicante. Que además, tú lo sabes, no son nuevas, son Así es, ancestrales. así es. Y por ser ancestrales y permanentes, quiere decir que una riqueza traen. Entonces,
la meditación particularmente se hace en silencio, porque estás tratando de hablar contigo. Y vuelvo al punto, aun cuando no lo expreses, estás tratando de comunicarte hacia adentro, vaya. Pero entonces el silencio se vuelve el aliado fundamental para las relaciones humanas. Okay. ¿Ante qué te defiendes? ¿Con qué te defiendes, perdóname? Con el silencio. ¿Con qué atacas? Con el silencio. ¿Con qué huyes? Con el silencio. ¿Con qué ignoras y ofendes? Con el silencio. Es decir, a veces no se necesitan las palabras porque el silencio mismo ya es una respuesta. Pero ante esto que me decías, cuando hay un conflicto, una negativa, una cerrazón, una contraposición, ¿qué se hace? Creo que en esos momentos hay que darle paso al reino del silencio y tratar de conocer mejor las cosas. Wow. Porque además, lo primero que tu servidor enseña o busca enseñar cuando trata de enseñar a hablar es el silencio. Decía William Shakespeare algo muy apasionante que seguro la vas a coleccionar. No digas nada si no es más importante que el silencio. Wow. Qué sabiduría. Qué sentencia, ¿no? Hombre, por supuesto. Oye, de verdad te escucho y ya la poesía pareciera salir sola. No, hombre, ojalá sea así. Esta cosa que dijiste tan bella de hay veces que el silencio ya es respuesta. Sí. Qué maravilla. Estamos en la recta final del programa, la verdad, qué delicia. Pero teniéndote aquí y con todos estos dotes, me gustaría que nos declamaras algún poema. El más sencillo, corto, el que tú disfrutes. Sí, cómo no. Para todos. ¿Por qué no nos deleitas, por favor? Sí, claro, con gusto. Bueno, pues es que me pones en un predicamento no solo porque tiene mucho tiempo que en público no lo hago, pero ese no es impedimento. El que es perico, dijimos, ¿no? ¿Verdad? El que es Donde perico, a ver si es quieres cierto. verde. Eres tremendo. Pero me pones en un predicamento porque me llegan al golpe, a la mente, tantos poemas, tantas cosas que uno puede decir, que dices... Pero estoy seguro Híjole, que, ¿por dónde que ya empiezo? casi lo tienes. Ya casi, pero quiero decirte, si me permites, ahora sí, me voy a Por favor. quitar porque creo que la poesía tiene que, Sí, hay que estoy de dejarla salir, ¿no? ¿No es cierto? Sí, cómo no, fíjate que hay un poema, bueno, hay muchos poemas que particularmente a mí me mueven, me llaman, pero hay uno que me convoca mucho. Y si tú me lo permites, si estas cámaras tuyas, Líderes al Descubierto, lo autorizan, voy a declamarles a uno de mis poetas fundamentales, poetas elementales que uno debe tener y que es sin lugar a dudas el gran Jaime Sabines. Wow. Y son tus cámaras, ¿eh? Por Gracias, favor. muy amable. Pues Jaime Sabines decía algo así. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. Y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o mi tía Chufi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con sus teorías del Big Bang, pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Eso es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo, de carne y hueso,
hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos, manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el consentido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito, la pulga, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La verdad, un placer, amigas, amigos, escuchar esto. De esto se habla cuando se habla. Cuando se habla. Sí. Cuando se habla bien. Me parece fenomenal. Me quedo mudo, pero muy emocionado. Gracias. Y bueno, ahora sí estamos en la despedida. Sí, y señor. para eso, primero que nada, tengo que decirte que ya te descubrí. Aquí en Líderes al Descubierto. Maravilloso. Te descubro como un niño inquieto, como un joven apasionado, persona que encuentra pronto en la vida algunos significados del amor. Sí, Enamorado de la enseñanza, sí, mucho de la escucha y del habla. más. Y creo que eso hace a una persona un maestro. No, Bienvenido, gracias. maestro. gracias, mi amor. Toda mi admiración. Gracias. Y para cerrar te pediría 3, 4, 5, los que tú Sí, quieras. cómo no. Además de los valores que has estado dándonos durante la entrevista, consejos para esos niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes, decimos también, que les puedas transmitir para seguir caminos como este, para llegar a ser líderes como tú, y que nos cuentes dónde te encuentran tus programas al aire y cómo participar de todo este movimiento por la palabra. Claro, claro. Gracias por darle espacio a la palabra, Bogart. Me queda claro y lo reafirmo que eres un gran conversador, eso sin duda. Se extrañan de repente conversaciones inteligentes y contigo siempre la tengo, eso es muy cierto. Qué Y generoso muchas eres. gracias por esta oportunidad. Gracias a Líderes al Descubierto por esta oportunidad precisamente de eso, de descubrirnos. Hay que dejarnos descubrir, ¿Verdad? de vez en vez. ¿Se siente bien? Sí, muy bien, súper bien. Muchas gracias. Y claro, yo no me siento aún en la capacidad de poder dar un consejo, pero sí quiero decirles algunas cuantas gotas que son infalibles, más allá del éxito, para que te encuentres a ti, para que seas feliz, para que puedas caminar sin dañar a nadie y creciendo tú. Primera, lo voy a decir en público, si quieren un secreto para aprender a hablar bien, ahí les van 3 secretos. Esto no lo van a encontrar en los libros. Esto es regalo de Líderes al Descubierto. Muchas gracias. La primera, lee. La segunda, y anótenle, lee. Y la tercera, lee. Ese es el primer consejo. Wow. Si tú lees, encuentras un mundo maravilloso detrás de los libros, de los periódicos, de las revistas, de los rotativos. Pero más allá de leer, hay que también saber qué lees. Y también hay que saber compartirlo. Otro consejo que yo les puedo dar a los jóvenes, a los niños y también a los no tan jóvenes, a los viejos. Me gusta la palabra viejos, Bogart, porque si lo buscas en el diccionario, viejo es el que ya caminó, Mira. el que ha coleccionado momentos. Entonces la experiencia son precisamente eso. Y el consejo que yo les quiero decir es un consejo como si yo se lo pudiera dar a mi hija. Sensacional. Tus alas son sagradas. Nada te puede limitar, nada te debe limitar. Camina respetando tu entorno, camina respetando también tu corazón. Si tú respetas el entorno y tu corazón, estarás respetando tu mente y fundamentalmente tu dignidad.
Las alas son sagradas. No dejes que nadie las toque. Porque si tú eres respetuoso con tu persona y con tu entorno, entonces el éxito vendrá en consecuencia, porque estarás persiguiendo no una quimera, sino un sueño, y ya lo hemos visto. Los sueños sí se cumplen, se hacen realidades con disciplina y tenacidad. Y segundo y tercer punto que yo quiero compartir de manera muy respetuosa es: encuentra en tus palabras un verdadero significado para que puedas conducirte los días venideros. Dale significado a tu vida a través de las palabras y de las emociones, que finalmente son palabras. Y por último punto, yo quisiera decir: busca en todo momento ser feliz. Pero ojo, la felicidad no es la ausencia solamente de problemas, sino en los problemas encontrar en tu corazón la capacidad de sobrepasarlos. Para mí eso es la felicidad, de poderte reponer a los problemas. ¿Qué haces con lo que te pasa? Dice por acá un compañero de estudio. Así es, ¿qué haces con lo que te pasa? Y fundamentalmente, no le tengas miedo al conflicto. Más bien, tenle miedo a no poder dialogar en el conflicto. ¡Wow! Esta es la sabiduría de Osiris Ramírez, el doctor, el amigo, el maestro, el apasionado, el parlante. Muchas gracias por estar aquí en Líderes al Descubierto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí en tu programa. Anunciaremos dónde pueden encontrar su programa. Claro. Estamos, los martes y los jueves en el Club de la Palabra. Estamos en todas las plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, y también en Spotify. Estamos ahí en el Club de la Palabra, y se transmite por la emisora de Radio Mexiquense 91.7 y 1080 de AM también. No se lo pierdan, están buenísimos, y vean cómo este hombre, a partir de un solo vocablo, lleva toda una entrevista. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlos aquí en Líderes al Descubierto. Gracias, Osiris. Gracias a ti. Gracias, muy amable. Bye, bye.